Buenas tardes. Hoy hablamos del libro Protección de Intereses Económicos de Consumidores en las Directivas Europeas, una obra dirigida por el magistrado don Enrique San Juan, y esta tarde tenemos la ocasión de contar con Rocía Marina, magistrada del Juzgado Mercantil 2 de Málaga, coautora de uno de los capítulos. Buenas tardes, Rocío. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su participación en el libro? Pues a mí concretamente me adjudicaron dos directivas que no son de las más recientes, sino que llevan tiempo y que en nuestro país concretamente ya se transpusieron, ¿no? Una se refiere a la competencia desleal, los actos y omisiones de competencia desleal en relación con los consumidores, y otra a la publicidad, pero a la publicidad engañosa y comparativa, ¿no? Realmente, o sea, son, por un lado, la Directiva 29 de 2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, que esta, pues, se refiere a la protección de intereses del consumidor en relación con prácticas desleales. Y, por otro lado, a la 114 de 2006, que es la que se refiere a la publicidad y concretamente a la publicidad engañosa y comparativa, ¿no? Pero son dos directivas muy importantes porque suponen un cambio radical y un avance enorme en la lucha para proteger el libre mercado, proteger la libre circulación, pero también por primera vez entendiendo que hay una esfera que va más allá, que es que la competencia desleal ya no solo se persigue para proteger a la empresa en relación con otras empresas que hacen actuaciones que puedan, perjudicarle, ¿no? Sino que también se hace desde el punto de vista del consumidor, para proteger a ese consumidor que, debido a esas actuaciones engañosas, agresivas, etcétera, puede verse afectado en su capacidad de decidir, bien porque le induzcan a error o bien porque de alguna manera lo coaccionen, lo amenacen o mermen su libertad a la hora de decidir, ¿no? Entonces, o bien a través de esa publicidad engañosa, comparativa, etcétera, se le pueda pues inducir a error y que haga que adquiera bienes de consumo que no hubiera adquirido si hubiera conocido realmente cuál es su naturaleza, sus características, cuáles son los derechos que le atribuye el comprador, etcétera, ¿no? Entonces, son dos directivas muy relevantes y ambas se transpusieron a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 29 de 2009, que no solo se limitó a transponer las dos, sino que modificando, por un lado, la Ley General de Publicidad y por otro lado, la Ley de Competencia Desleal, sino que además puso orden entre estas dos leyes, porque antes esas dos leyes tenían algunos puntos contradictorios entre sí, dado que ambas definían, por ejemplo, se definía lo que era una publicidad engañosa, una publicidad agresiva, cuando la Ley de Competencia Desleal también definía lo que eran actos de competencia desleal engañosos, agresivos, incluso el concepto de actos desleales, ¿no? Entonces, claro, eso ya al transponer estas dos directivas han desaparecido las contradicciones entre ambas leyes. Quien define es la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Publicidad se limita a mencionar los supuestos de publicidad ilícita, entre los que están pues, la publicidad engañosa, la publicidad agresiva, comparativa, etcétera, pero se remite a la Ley de Competencia Desleal, con lo cual ya las conductas, no hay una duplicidad a la hora de definir las conductas y además el régimen de acciones es el mismo, el de la Ley de Competencia Desleal, con lo cual fue muy clarificador y actualmente se entiende mucho mejor las dos normas. ¿Y cómo es de importante el conocimiento por los juristas y las juristas que se acercan a esta materia o que se pueden tener relación con esta materia?
Hombre, es muy importante porque yo creo que cuando se habla de competencia desleal, ¿no? Tenemos en la cabeza un poco todavía esa regulación anterior que se destinaba, que tenía por objeto sobre todo el proteger el libre mercado, el buen funcionamiento del mercado interior, la libertad de circulación de los productos y que lo que hacía es proteger a unas empresas frente a los comportamientos de otras empresas. Pero la realidad es que cuando una empresa está actuando, realizando acciones o omisiones que pueden ser constitutivas de un acto de competencia desleal, y cuando hace publicidad sobre las mismas, no solo está perjudicando a esa otra empresa, sino que perjudica también al consumidor, porque el consumidor a la hora de elegir un producto puede resultar engañado. Entonces, ese consumidor también tiene derecho a ejercitar acciones y a solicitar daños y perjuicios cuando ha incurrido en un error por la información incorrecta que le han dado, porque al final lo importante no es que lo que se dice, que el anuncio que se haga o la publicidad que se haga sea veraz o no sea veraz. Lo relevante es que sea o no, que ese tipo de publicidad pueda inducir a error. O sea, tú puedes recogerse un mensaje que en principio es falso y sin embargo no induce a error, porque se ve claramente que es una broma, ¿no? O que es una burla del tipo que sea, o puede recogerse un mensaje que sea auténtico y que sin embargo induce a error. Por lo tanto, la clave no es que sea veraz o no sea veraz, sino su aptitud para generar un error en el consumidor. Claro, el error, pues depende a qué afecte, pues puede causar unos daños u otros al consumidor. Y por último, hablamos de un libro de más de 500 páginas, 520 páginas, que incluye además 80 QRs que nos dirigen a las directivas y los reglamentos que se citan y algunas instituciones. ¿Por qué crees que es importante una obra como esta? Porque yo creo que está muy bien pensada, porque abarca un estudio de todas aquellas directivas que que pueden ser de interés para el consumidor. De interés, por supuesto, para los letrados, lógicamente, que tienen que defender a sus clientes y que a lo mejor no saben cómo encarrilar un problema y desconocen que hay materias que están específicamente reguladas. Sobre todo, es muy importante conocerlas porque aunque nosotros vayamos transponiendo las directivas, a veces no se transponen correctamente, a veces hay olvidos, a veces se ha pasado el plazo y aunque el legislador pues no lo ha traspuesto, pues hay una posibilidad de aplicación de la directiva precisamente por ese paso del tiempo. Entonces yo creo que es un compendio muy interesante. Abarca todos los aspectos más cercanos a problemas diarios del consumidor y además te cita dónde se han traspuesto, en qué normas tienen su reflejo para que tú puedas comprobar si efectivamente recogen o no el espíritu de la directiva. Tienen los enlaces QR con esas normas, el propio libro, con lo cual en un solo libro lo tienes todo y en muchos casos además cuando se trata de directivas que se transpusieron ya hace tiempo, cómo las ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cual ya es utilísimo, porque son parcelitas de las cuales, pues cada uno, según el ámbito al que se dedique, pues conoce a lo mejor muy bien la suya, pero desconoce las restantes. Y es una herramienta eso muy útil, porque ahora lo coges, tienes todo ahí. Tienes la explicación de la directiva, el QR para poder acceder a la directiva, el QR para acceder a la norma en la cual teóricamente hemos traspuesto esa directiva e incluso eso, la mención a las sentencias del Tribunal de Justicia, que en el caso de que las haya, que hombre, que facilita muchísimo el trabajo. A mí por lo menos me la facilita, yo lo tengo en mi despacho para usarlo habitualmente.
Pues estupendo. Esperamos que así sea y se coja como costumbre que se tenga este tipo de manuales al alcance en todos los ámbitos del derecho, en todas las posiciones que ocupen los profesionales del derecho. Doña Rocío Marina, muchísimas gracias por conectarte con nosotros y hasta la próxima vez que colabores con la editorial. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti y por supuesto a Enrique San Juan también, que desde luego habéis hecho una obra que yo creo que es interesantísima, de verdad. Gracias.